Yectonal Muchi, Yexexigan Nutalyu. Ahora vamos a ir a pasear a un lugar secreto de acá de El Salvador, que son los meandros que se ubican acá en la zona de la desembocadura de uno de los ríos afluentes del embalse del Cerrón Grande. Entonces, este lugar es como bastante curioso porque es el único lugar del país donde hasta el momento yo conozco que tenemos meandros. Y los meandros que son, si han fijado ustedes, las curvas que dan los ríos, así que van como serpenteando en medio de la selva, pues es precisamente eso. Entonces, estas formaciones de los meandros se caracterizan por ser principalmente en grandes planicies. En este caso, la parte baja, aquí en las llanuras chalatecas, se caracteriza por ser algunas de las planicies más fértiles, que incluso puede ser comparado como al efecto del río Nilo, en el sentido que son tierras cultivables que se inundan acá por el embalse y que solamente cierta parte del año es que se pueden ver porque está descubierto. Entonces son cultivos principalmente de maíz, maicillo, y al fondo se pueden ver como todas las montañas y bastantes cultivos de arroz. Entonces, como les decía, estas planicies fluviales se formaron hace millones de años, cuando en esta zona todavía Lempa no se había formado un río como tal, sino que era un lago. Entonces, a medida de ese lago se fue llenando de tierra por diferentes erupciones volcánicas y otros fenómenos que vamos a hablar en otro video. Entonces, toda esta zona se fue como creando como esta gran planicie. Entonces, todos los sedimentos que arrastran los ríos que vienen de la cordillera de Chalate vienen a parar acá. Entonces, a medida esa agua ha venido gastando y desgastando la tierra, es que ha hecho las formaciones de los meandros, que pueden ver ustedes, por ejemplo en este caso, que el río viene de este lado, cruza por aquí y de hecho va a dar la vuelta y se ve que allá al fondo continúa otra de las curvas. Vamos a hacer algunas tomas aéreas para que puedan ver ustedes cómo se ve desde el aire antes de que se venga el agua. Según leí por ahí, en Grecia había un antiguo río que se llamaba de esta forma, Meandro, y que casualmente el río tenía estas curvaturas. Entonces, de manera general, el nombre de este río fue adaptado para describir las curvas que los demás ríos alrededor del mundo tienen. En esta toma se puede ver que son alrededor de 15 curvas, algunas mucho más cerradas que otras, que se ven en el área de esa toma. Sin embargo, dado que el río se extiende un poquito más, se pueden ir encontrando muchas a medida vamos subiendo río arriba. Sin embargo, las que son más cerradas y más atractivas son las que están cerca de la orilla del embalse, que es en esta parte donde yo estaba grabando. Se puede ver también en algunas de las tomas que varios de estos meandros ya están inundados, es decir, que están casi completamente cubiertos, y por ende es que solo se pueden ver aproximadamente unos 30 a 40 días en el año, porque si vamos en algunos de los meses del verano está totalmente seco y simplemente no se ve nada. Hay dos accesos principales dependiendo de qué lado uno quiera estar. Entonces desde ahí se puede decidir si uno quiere estar como en la parte de las curvas más cerradas o para poder ver las curvas desde el lado de afuera o desde adentro, como quieran. ¿Cómo funciona esto? Pues los ríos comienzan desde allá, de aquella zona montañosa, lógicamente arrastran un montón de sedimento desde allá y a medida viene escarbando aquí en la planicie, estos sedimentos se vienen depositando en las curvaturas, por eso se puede ver que ahí es como diferentes capitas que vienen así en disminución de hecho, y de aquí, de este lado, de esta vuelta es donde el río va escarbando. Una cosa es que ustedes saben de que esto no es nada pétreo, es decir, todo esto son más bien eventos y no tanto hechos, y por ende estos se van moviendo a lo largo del tiempo. A medida van pasando los años, puede ser que esta curva ya no pase por aquí, sino que pase por otro lado. Como les decía, en esta parte donde el río curvea es donde se da como el tema de la erosión. Entonces esto se va desgastando a medida el embalse va subiendo y llenando, vaciándose, subiendo y bajando. Entonces va a ir desgastando de forma natural acá los meandros. Por lo que es bien posible que tal vez dentro de unas decenas o tal vez unos cientos de años, todo esto ya no exista, sino que se convierta básicamente en un solo pantano. Yo sé que hasta cierto punto les puede parecer aburrido quizás lo que les estoy diciendo, pero a mí me parece realmente maravilloso el hecho que
estos meandros son bastante pequeños. Generalmente se dan en ríos grandes, así como en la zona de Honduras, en el Patuca, en el Polo Chic, en Guatemala, por ejemplo. Pero acá esto es básicamente una quebradita, entonces tenemos nada más ahí. Y por ese otro lado ya nos encontramos el mismo río otra vez. De hecho, más arriba también hay como muchas otras vueltas. Y si ustedes se fijan, podemos continuar por acá. Y esto es una zona como bastante difícil de cruzar, porque como les comentaba, al ser planicies aluviales que están constantemente inundándose, entonces son bastante fangosas, son bastante fangosas. Entonces, por ejemplo, si me meto ahí, estoy 100% seguro que el lodo me va a llegar como por lo menos hasta la rodilla. De hecho, acá ven ustedes esta vuelta, que es quizás una de las más cerradas de por acá. Y continuamos el río así. De hecho, cuando comencé a hablar en el video estaba allí. Y ahorita ya vengo por este lado. Pueden ver ustedes que por allá adelante cruza otra vez. Y así sucesivamente. Entonces, comenzando desde este lado, les voy a hablar paja. Ven ustedes ya algún tema de contaminación. Y mientras voy hablando paja, van a ver ustedes que parece ser que camino y termino siempre en el mismo lugar. De hecho, como les decía, acá estos terrenos pertenecen a la SEL. Es decir, no son de propiedad meramente privada, sino que son terrenos gubernamentales. Y una cosa que es como bastante dañino también es el hecho que a veces son usados para el ganado. De hecho, se puede ver que ha habido mucho ganado por acá. Y aquí ustedes no lo pueden ver, pero una cosa por la que también no les recomiendo es el hecho de que hay muchos de estos gusanos, que yo me los puedo como barbarroja y que pican. Y yo hice la gracia de venirme sin calcetines, ¿verdad? Entonces, al hecho de andarme metiendo por aquí, de hecho es bien riesgoso que alguno de esos animales me pueda solo topárseme, o incluso cualquier otra cosa, pues, ¿verdad? Algún otro animal, pero que me pueda también hacer daño. Y de hecho sí está como bastante lleno de esos gusanos. Bueno, entonces, como les decía, todos estos terrenos le pertenecen a la SEL, a la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa, porque todo esto se inunda cuando es la llena del embalse. Esto de aquí quizás en unos 15 días o probablemente dentro de un mes ya van a estar totalmente cubiertos por el embalse. Entonces, estas tierras pertenecen a la SEL y ellos lo que hacen es dar el derecho a algunas de las personas que fueron, que en aquel entonces eran los propietarios de acá, los habitantes locales, que eran los habitantes locales, y ahora ellos son quienes cultivan acá en esta zona. Entonces ellos mantienen el derecho, por eso ven ustedes bastantes milpas, arrozales, y esta agua que todavía baja de este río es agua que, por así decirlo, es pura. O sea, porque es un río que nace como por acá cerca, en las montañas. Sin embargo, cuando ya se junta con el agua del embalse, ahí sí ya tenemos problema, porque es agua que ya viene de la desembocadura del río hacia el Guate, y ustedes ya saben todo lo que hace el Guate trae desde allá de San Salvador. Vaya, si se fijan, ahí es donde pasa el río ahora, pero en esta parte de acá se puede ver ese ondable, y en toda esta parte de acá también se ve que tiene un desnivel inferior. Bueno, ahí porque hay monte, ¿verdad? Pero en la cámara no se nota tanto, pero se puede ver que quizás en algún momento por aquí era donde pasaba la vuelta, pero que de repente, bueno, no sé, se cortó por aquel lado y ahora pasa por ahí. Entonces, Chalate generalmente se caracteriza por las montañas, y la gente lo primero que piensa es que hace frío, etc. Sin embargo, aquí estamos a unos 280 metros sobre el nivel del mar, estamos casi a la misma altura de la ciudad de Sonsonate, y de hecho el clima es también de la misma forma bastante cálido. Como les decía, Chalate no es únicamente montaña, sino también todas estas planicies de por acá. Esta curvita de aquí es, creo yo, que la curva más cerradita que yo he visto, porque el río pasa allá al otro lado, como lo vieron en el dron. Entonces, probablemente dentro de un par de años todo esto se va a deshacer y ya no va a estar esta curva, sino que el río va a circular directamente. Vaya, y esta es como la lunita que les decía, que está totalmente rodeada de agua, que de aquí en unos 15 días tal vez ya no va a tener como la entradita de aquel lado, sino que ya se va a haber perdido por completo. Miren, por ejemplo, esa lengüita de ahí.
Esa sí ya está a punto de perderse y ya se puede ver que como está bien cerca de la desembocadura, ya hay bastante plástico que lo arrastra desde que el agua viene subiendo de allá propiamente del embalse. Aún así, estas aguas se prestan bastante para que la gente venga a practicar la pesca. Vaya, y aquí este proceso se llama contaminación, pero también creo que se le conoce como eutrofización. Esto es cuando el agua al ser retenida va perdiendo oxígeno y eso va haciendo que florezcan muchas algas en el agua, y en esta parte se ve claramente las algas y se nota la diferencia con aquella parte donde estaba como al principio, cuando el agua no tenía tanta influencia del embalse directamente. Y aquí, pues como les decía, ya es evidente el grado de contaminación, ¿verdad?, que lastimosamente se tiene. De hecho, ni siquiera huele tan bien. Miren, ahí se pueden ver todas las marcas patrocinantes. ¿Cómo se dicen? Patrocinadores, quiero decir. Qué lástima. Entonces, como les decía, es un ecosistema bastante delicado, que lastimosamente pues puede ser que se vaya perdiendo con el largo del tiempo, principalmente por el tema del embalse y también por el hecho que del tema de la contaminación. A veces la gente trae los carros hasta acá, hay gente que de repente mete las motos hasta acá. Es una zona de bastante, ¿cómo se dice?, agricultura intensiva. Entonces todo eso, sea como sea, va desgastando los suelos y va dañando todo el ecosistema. Y aquí ya se llenó. Y pues bueno, eso ha sido el video de ahora. Espero que en algún momento vamos a hacer alguna actividad para que ustedes también vengan a conocer aquí responsablemente, porque como les digo, es bien delicado el ecosistema. Ya vieron ustedes que hay como mucha basura. Ya ven que el entorno también como tal es bien delicado, así que probablemente hasta el próximo año se va a poder venir aquí, porque por la llena del embalse ya en unos días no se va a poder ver, porque esta parte está muy próxima. Así que bueno, entonces este es un ecosistema bastante delicado, más bien no un ecosistema, sino que es un entorno bastante delicado. Entonces ese es el problema, que ante tanta contaminación, demasiadas visitas, agricultura, la gente que viene a hacer cosas que no debe acá, como meter el carro, por ejemplo, toda esta tierra se va dañando. Entonces de repente van haciendo hoyos, van haciendo canales, algunas prácticas de pesca tal vez no necesariamente pueden ser las mejores, y de repente pues sí, se ha perdido todo. Así que si quieren seguir conociendo más otros lugares de aquí de El Salvador, pues igual, ahí está el canal. Vamos a seguir posteando cosas en la sección Nutalyu, que Nutalyu significa mi tierra, pero ese yu al final en el náhuatl le da una connotación de mucha más pertenencia. Es algo que no se puede, que no me lo puedo arrancar, que no me lo puedo quitar. Entonces Nutalyu es eso, básicamente la tierra que a mí me pertenece y que incluso es parte de mí. Entonces, bueno, bichos, ahí estamos.